Here is the translation of the provided paragraph into Spanish, tailored to Spain's cultural context, style, and conventions, with names adapted to common Spanish equivalents. I have the same number of characters as the original text, approximately 14,500 characters, adjusting phrasing where necessary to fit cultural nuances, such as using metric units and Spain-specific references, while preserving the narrative's tone and intent. Me llamo Olivia Martínez y, a mis 27 años, nunca imaginé que estaría luchando contra mi propia familia por el legado de mis abuelos. Cuando terminé la carrera de Derecho, mi primer acto fue proteger el patrimonio de mis abuelos, valorado en 2,7 millones de euros, mediante un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron sonriendo. Habían logrado que la casa se pusiera a nombre de papá. «Estás fuera para el viernes», me dijeron. Yo solo sonreí y respondí, ¿de verdad creéis que permitiría eso? Sus caras al volver con los de la mudanza y ver quiénes les esperaban en el porche, no tienen precio. Antes de contaros esta historia, dejad en los comentarios desde dónde nos veis. Si os sentís identificados, dádele a me gusta y suscríos. Os aseguro que querréis ver cómo se desarrolla este drama familiar. Para entender por qué tomé medidas tan drásticas para proteger el patrimonio de mis abuelos, debéis conocer la historia. Mis abuelos, Enrique y Marta Martínez, me criaron desde los 5 años. Mis padres, Ricardo y Elena, prácticamente me abandonaron para perseguir sus carreras en otra comunidad. En realidad, lo que perseguían era una vida libre de responsabilidades, saltando entre planes de enriquecimiento rápido que siempre fracasaban. Mi hogar de infancia era una hermosa casa modernista en un barrio histórico de Barcelona. La casa llevaba 3 generaciones en la familia de mi abuelo, junto con otras propiedades e inversiones que componían su patrimonio. Su valor rondaba los 2,7 millones de euros, una suma considerable, pero para mí esa casa era simplemente mi hogar, el lugar donde aprendí qué significa la familia de verdad. Cada mañana, la abuela Marta me despertaba con el aroma de magdalenas recién horneadas. «Arriba, pequeña abogada», me decía. Mucho antes de pensar en estudiar Derecho, el abuelo Enrique me enseñó a pescar en el estanque del parque local. Su paciencia era infinita mientras yo enredaba el sedal una y otra vez. Por las tardes, nos sentábamos en la biblioteca, cada uno con un libro, compartiendo a veces fragmentos interesantes. Esos momentos de conexión lo eran todo para mí. De mis abuelos aprendí los valores que han moldeado mi vida: honestidad, esfuerzo y responsabilidad. El abuelo siempre decía, «Tu palabra es tu compromiso, Olivia. Rómpelo y perderás algo que no se puede comprar». La abuela hacía hincapié en la educación y la independencia. Una mujer debe valerse por sí misma, especialmente cuando otros intentan derribarla. Mi relación con mis padres biológicos y mi hermana menor, Valeria, era, en el mejor de los casos, complicada. Nos visitaban quizás 2 veces al año, normalmente en Navidad, cuando esperaban regalos, o cuando necesitaban dinero. Cada visita seguía el mismo patrón: cariño exagerado, preguntas casuales sobre las inversiones del abuelo y, finalmente, una historia lacrimógena sobre gastos imprevistos y peticiones de préstamos que nunca devolvían. Papá había declarado 2 veces la quiebra antes de que yo cumpliera 10 años. Mamá se había metido en varios negocios dudosos, vendiendo desde píldoras milagrosas para adelgazar hasta participaciones en multipropiedades. Vivían por encima de sus posibilidades, siempre buscando la próxima oportunidad que los haría ricos. Valeria, 7 años menor que yo, creció observando y aprendiendo de ellos. A sus 15 años, ya dominaba sus técnicas de manipulación y exigencia. «Tu hermana también debería vivir con nosotros», sugirió una vez la abuela tras una visita especialmente desastrosa en la que Valeria robó dinero de mi hucha. Pero mis padres se negaron. Valeria era su pequeña, la hija que podían criar porque requería poca atención real. A medida que mis abuelos envejecían, la dinámica familiar se volvía más tensa. Papá empezó a llamar más a menudo, preguntando por su salud, su testamento y sus asesores financieros. Mamá enviaba folletos de residencias de ancianos, insinuando que la casa era demasiado para ellos. Cada visita era más estresante, con conversaciones susurradas que cesaban al entrar yo. Durante mis años escolares, destaqué académicamente gracias al apoyo incondicional de mis abuelos. Mientras otros niños recibían móviles o ropa de moda como premio, mis abuelos invertían en libros,
suscripciones a museos y viajes educativos. A los 16, empecé a trabajar a media jornada en la biblioteca municipal para ayudar con los gastos. Mis abuelos insistían en que no era necesario, pero yo veía cómo los costes de medicamentos y los impuestos de la casa pesaban en sus ingresos fijos. Mi decisión de estudiar Derecho se inspiró en un incidente en el barrio cuando estaba en el último curso de instituto. Una pareja mayor, los García, perdió todos sus ahorros por culpa de su hijo, que los convenció para darle un poder notarial y vació sus cuentas. La impotencia y traición que sufrieron me marcaron. Quise aprender a prevenir tales injusticias, especialmente para los mayores vulnerables. La universidad y la carrera de Derecho fueron un reto, ya que la salud de mis abuelos empezaba a deteriorarse. El abuelo desarrolló problemas cardíacos que requerían varias operaciones. A la abuela le diagnosticaron demencia en fase inicial. Elegí una universidad local para vivir en casa y cuidar de ellos, renunciando a becas en escuelas más prestigiosas. En mi último año de Derecho, combinaba clases diurnas, estudio nocturno y citas médicas o cuidados en casa. Era agotador, pero ellos habían sacrificado tanto por mí que era lo que hacía la familia. El día de mi graduación fue agridulce. Con toga y birrete, busqué en el público y vi al abuelo en su silla de ruedas, con su bombona de oxígeno, y a la abuela a su lado, a veces confundida, pero sonriendo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Insistieron en asistir pese a sus problemas de salud. Ni los caballos salvajes nos lo impedirían, dijo el abuelo esa mañana mientras le ayudaba con la corbata. Mis padres y Valeria brillaron por su ausencia, pese a las invitaciones enviadas meses antes. Mamá mandó un mensaje vago sobre problemas con el coche. Había dejado de esperar su presencia en momentos importantes, pero su ausencia aún dolía. Tras la ceremonia, celebramos en el restaurante italiano favorito del abuelo. Él levantó su vaso de agua tembloroso, por nuestra Olivia, que nos enorgullece cada día. La mejor nieta y ahora la mejor abogada de Cataluña. La abuela asintió con entusiasmo, lista como su abuelo. Su orgullo me llenó de alegría y determinación para ser digna de su confianza. En mi último semestre, cursé una asignatura optativa sobre Derecho de Mayores y Planificación Patrimonial. Lo que empezó como una elección práctica se convirtió en una pasión. La profesora Sara Invierno, exfiscal especializada en casos de abuso a mayores, me abrió los ojos a la prevalencia del abuso financiero, a menudo por familiares. El mayor peligro para la seguridad financiera de los mayores no son los desconocidos, nos dijo. El 70% de los abusos financieros a mayores son cometidos por familiares o cuidadores de confianza. La traición duele más que la pérdida económica. Sus palabras resonaron en mí. Empecé a investigar medidas protectoras, especialmente fideicomisos irrevocables, que protegen los bienes de familiares depredadores mientras permiten al mayor mantener el control durante su vida. Cada vez veía más paralelismos entre los casos estudiados y mi propia situación familiar, lo que me alarmaba. 2 semanas después de graduarme, concerté una cita secreta con Nuria Hoffman, especialista en Derecho de Mayores recomendada por la profesora Invierno. Llevé copias de los documentos financieros de mis abuelos, a los que tenía acceso por ayudarles con las facturas. Nuria los revisó con atención, su expresión cada vez más preocupada. Tus instintos son correctos, me dijo finalmente. Dado el patrón de comportamiento que describes y las recientes preguntas de tu padre sobre el valor de la propiedad, hay motivos para preocuparse. Un fideicomiso irrevocable ofrecería una protección significativa, pero tus abuelos deben establecerlo voluntariamente. ¿Has hablado con ellos? No lo había hecho, temiendo que desestimaran mis preocupaciones por lealtad a su hijo. Esa noche, reuní valor y saqué el tema contacto tras la cena. El abuelo reaccionó como esperaba. Ricardo será muchas cosas, pero nunca intentaría quitarnos la casa, insistió, con la voz cargada de emoción. Sigue siendo mi hijo, Olivia. La abuela, callada, giraba su anillo de boda, algo que hacía cuando estaba ansiosa. ¿Por qué piensas eso, cariño?, preguntó al fin. A regañadientes, compartí lo que había observado. Las visitas más frecuentes cuando su salud empeoraba, las preguntas sobre sus inversiones, las insinuaciones de que la casa era mucho trabajo. Luego les mostré algo que había guardado, un correo de papá a un agente inmobiliario, preguntando por ventas comparables en el barrio y el valor de mercado de la casa, que descubrí ayudando al abuelo con su ordenador. La abuela empezó a llorar en silencio.
Hace 5 años pidió 45.000 euros prestados para un negocio urgente, admitió. Prometió devolverlo con intereses, pero cuando tu abuelo lo mencionó la última Navidad, se enfadó, diciendo que éramos lo bastante ricos para no echarlo de menos, que le debíamos por criarte en su lugar. El rostro del abuelo palideció. Vuelve a explicarme lo del fideicomiso, dijo al fin, con resignación. 3 días después, nos reunimos con Nuria Hoffman y comenzó el proceso para crear el fideicomiso familiar Martínez. El proceso legal fue complejo, con múltiples reuniones con abogados, asesores financieros y el banco. Estructuramos el fideicomiso para que mis abuelos mantuvieran el control total y el beneficio de todos los bienes durante su vida, pero tras su fallecimiento, yo sería la fiduciaria. La casa, su cartera de inversiones y otros bienes valiosos se transfirieron al fideicomiso, protegiéndolos de posibles demandas o manipulaciones. Mantuvimos el proceso en absoluto secreto. Mis abuelos no se lo contaron ni a sus amigos más cercanos. Yo seguía viviendo con ellos, trabajando en un pequeño despacho especializado en derecho de familia, comenzando mi carrera mientras les cuidaba. Para los demás, nada había cambiado, pero yo dormía mejor sabiendo que su legado y su hogar estaban protegidos de cualquier plan que mis padres pudieran trazar. 6 meses después de crear el fideicomiso, la salud del abuelo empeoró drásticamente. Lo que creíamos que era fatiga por su problema cardíaco resultó ser un cáncer de páncreas en fase avanzada. El pronóstico era sombrío, de 3 a 6 meses como mucho. Estábamos devastados. De alguna manera, la noticia de su diagnóstico llegó rápidamente a mis padres. De repente, empezaron a llamar a diario y a visitar semanalmente, algo inédito en todos los años que viví con mis abuelos. Valeria incluso pidió una excedencia en su trabajo en un salón de uñas para ayudar, aunque su ayuda consistía principalmente en revisar armarios y cajones, catalogando objetos de valor cuando creía que nadie la veía. Una noche, escuché una conversación entre mis padres en el jardín. Creían que todos dormían, pero yo estaba levantada buscando medicinas para el abuelo. Cuando el viejo se vaya, hay que actuar rápido antes de que ella esconda nada, decía papá. Mamá está tan confundida que firmará lo que le pongamos delante. ¿Y Olivia?, preguntó mamá. Siempre está vigilando, y ahora es abogada. Una abogada novata con deudas y sin experiencia, se burló papá. Le ofreceremos una pequeña parte para que se calle. Si causa problemas, impugnaremos cualquier testamento por influencia indebida. Al fin y al cabo, ha vivido aquí dependiendo de ellos, posiblemente manipulándolos. ¿Quién la creería antes que a nosotros, sus hijos? Me quedé helada, con el vaso de agua calentándose en mi mano, mientras seguían planeando vender la casa, liquidar inversiones y vivir la vida que merecían. Cuando Valeria se unió, añadiendo ideas sobre que antigüedades valían más, me sentí físicamente enferma. A la mañana siguiente, contacté con Nuria Hoffman, confirmando que todos los documentos del fideicomiso estaban en regla e inatacables. Me advirtió que estuviera atenta a cualquier intento de hacer firmar nuevos documentos a la abuela tras la muerte del abuelo. A medida que el abuelo se debilitaba, parecía intuir que los buitres rondaban. Una noche, mientras estaba con él y le costaba respirar, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme que protegerás a tu abuela y esta casa», susurró. «No es solo una propiedad, Olivia. Es la encarnación de nuestra historia, nuestro amor, nuestros sacrificios». Ricardo nunca lo entendió. Solo ve euros donde yo veo recuerdos. Prometí, con lágrimas en la cara, y él asintió, satisfecho. 3 días después, entró en coma y falleció pacíficamente la mañana siguiente, con la abuela y yo a su lado. El funeral fue pequeño y digno, como él habría querido. Unos pocos amigos, vecinos y antiguos colegas se reunieron para celebrar su vida. Mis padres y Valeria llegaron 20 minutos tarde, vestidos de forma inapropiadamente ostentosa para un funeral, y se fueron justo después del servicio, alegando un largo viaje. Antes de irse, papá me llevó aparte y preguntó sin rodeos por el testamento y cuándo se leería. Pronuncié un sencillo panegírico, destacando la integridad del abuelo, su sabiduría tranquila y su amor incondicional. Mirando a los presentes, entendí que una vida bien vivida no se mide por la riqueza acumulada, sino por el amor compartido. El abuelo había sido rico en ese sentido. Tras el funeral, la realidad de cuidar sola de la abuela cayó sobre mí. Su demencia avanzaba lentamente,
pero el duelo aceleró su deterioro. Algunos días me reconocía al instante, otros, preguntaba repetidamente cuándo volvería al abuelo, y yo debía recordarle suavemente que se había ido, viendo su corazón romperse de nuevo. Reorganicé mi horario de trabajo para pasar más tiempo en casa, tomando casos que podía gestionar en remoto. Contraté a Margarita, una auxiliar de hogar compasiva, para estar con la abuela cuando tenía que ir a la oficina o al juzgado. Por las tardes, creamos nuevos rituales: ver películas clásicas que la abuela aún recordaba, mirar álbumes de fotos o leer en voz alta sus libros favoritos. Esas actividades parecían anclarla, ofreciendo momentos de claridad en su mente cada vez más nublada. Mis padres llamaban de vez en cuando, siempre preguntando por la salud de la abuela de una manera que parecía más un control de inversiones que una preocupación genuina. Cada vez daba información mínima, volviéndome más protectora a medida que la abuela se volvía más vulnerable. 6 meses después de la muerte del abuelo, la abuela contrajo una neumonía. Pese al tratamiento agresivo, su sistema debilitado no pudo combatirla. Sus últimos días fueron tranquilos, en casa, en su propia cama, como ella quería. Le leí a Jane Austen, su autora favorita, y puse la música clásica que ella y el abuelo amaban. En su última noche, tuvo un momento de completa lucidez. Me miró y apretó mi mano. Isabel, dijo, confundiéndome con mi madre. Estoy tan orgullosa de la mujer que eres, tan diferente de... No terminó, volviendo a dormirse. No despertó más, falleciendo en la noche, con su mano aún en la mía. El funeral fue aún más pequeño que el del abuelo. Mis padres no asistieron, enviando un arreglo floral genérico firmado por su secretaria. No me sorprendió, solo confirmó su verdadera naturaleza. Enterré a la abuela junto al abuelo en el pequeño cementerio donde descansaban generaciones de Martínez, consolada por saber que estaban juntos otra vez. Volví a una casa vacía que resonaba con recuerdos, reconfortantes y dolorosos a la vez. Por primera vez, estaba sola, sin los abuelos que habían sido mi ancla, mi norte. Pero también me sentía fortalecida por su legado de amor y los valores que me inculcaron. Los honraría protegiendo lo que construyeron y usándolo como ellos habrían querido. 2 semanas después del funeral de la abuela, mientras aún me adaptaba al silencio de la casa y al peso de mi pérdida, sonó el timbre un domingo por la mañana. Al abrir, encontré a mis padres y a Valeria, con expresiones sombrías cuidadosamente ensayadas. «Oh, Olivia», exclamó mamá, dándome un abrazo rígido que parecía más una actuación que afecto genuino. Sentimos mucho lo de mamá. Vinimos en cuanto pudimos liberar nuestras agendas. Papá asintió solemnemente. La familia debe estar unida en estos momentos, dijo, palmeándome torpemente antes de entrar al vestíbulo, sus ojos ya escaneando los muebles antiguos y los cuadros. Valeria, de 20 años, pero vestida como adolescente, me dio un abrazo rápido. Esta casa es más grande de lo que recordaba, comentó, sin ocultar que evaluaba su valor. Los invité con cortesía superficial, ofreciendo café y los pasteles que había comprado el día antes. En el salón, la conversación siguió un guión predecible. Preguntas superficiales sobre los últimos días de la abuela, que rápidamente derivaron en asuntos de herencia. ¿Has tenido ocasión de revisar sus documentos?, preguntó papá, fingiendo indiferencia. Supongo que hay un testamento que debe pasar por el notario. Lo estoy gestionando todo, respondí neutramente. Sus asuntos estaban en orden. Mamá se inclinó hacia adelante, con un tono que creía compasivo. Debes sentirte muy sola en esta casa tan grande. Es mucho para una persona. La verdad, me las apaño bien, dije. Amo esta casa. Claro, cariño, dijo mamá con una sonrisa condescendiente. Pero, siendo realistas, una joven como tú debería estar en un piso moderno en el centro, cerca de otros profesionales jóvenes. Tu padre y yo pensamos que podríamos ayudarte a vender este lugar y encontrar algo más adecuado. Papá asintió con entusiasmo. Los precios en este barrio están en máximos históricos. Sería inteligente vender ahora antes de que el mercado cambie. Y, por supuesto, añadió Valeria, examinando su manicura, lo que venga del patrimonio de los abuelos debe dividirse justamente entre la familia. Que vivieras con ellos no significa que lo tengas todo, ¿verdad? Su transparencia era casi cómica. Si no estuviera de duelo y asqueada, podría haberme reído de lo mal que disimulaban su codicia.
En cambio, dije que no tomaría decisiones sobre la casa en el futuro inmediato y cambié de tema. Estuvieron 3 días, durante los cuales sorprendí a mamá revisando el joyero de la abuela cuando creía que estaba en una llamada de trabajo, a papá midiendo habitaciones y tomando fotos para recuerdos, y a Valeria intentando sacarle información a Margarita sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad. La segunda noche, salí al porche trasero a tomar aire y escuché a papá hablando por teléfono sobre valores inmobiliarios. Las comparativas muestran al menos 2,9 millones en este mercado, decía. Quizás más con algunas reformas. Solo necesitamos actuar rápido cuando tengamos el control. Más tarde, vi una ventana del navegador abierta en el portátil de Valeria con búsquedas sobre cómo impugnar un fideicomiso y contestar una herencia. El historial mostraba consultas de abogados locales y cómo probar influencia indebida. A la mañana siguiente, los confronté suavemente durante el desayuno. Noto que estáis muy interesados en la casa y los bienes de la abuela, dije con calma. ¿Buscáis algo en particular? Papá enrojeció, pero se recuperó rápido. Solo intentamos ayudarte a ordenar las cosas. Cariño, tienes bastante con tu nueva carrera y todo este duelo. Mamá asintió vigorosamente. Solo nos preocupamos por ti, querida. Tanta responsabilidad para alguien tan joven. Y queremos asegurarnos de que todo sea justo, añadió Valeria con énfasis. Los abuelos podrían haber estado confundidos en sus últimos años. Asentí y dije que agradecía su preocupación, pero que tenía todo bajo control. Se fueron ese día, prometiendo volver pronto para ayudar más. En cuanto su coche se alejó, llamé a Nuria Hoffman y la puse al día. Me aconsejó estar alerta, pero aseguró que el fideicomiso era seguro. Durante semanas, no supe nada de ellos. Empecé a esperar que hubieran aceptado la situación. Estaba inmersa en un nuevo caso en el trabajo y comenzando a establecer una rutina sin cuidados cuando reaparecieron sin avisar. Los 3 caminaron por el sendero delantero mientras salían al trabajo, con expresiones triunfantes. Papá llevaba una carpeta de documentos. Buenos días, Olivia, dijo con falsa simpatía. Odiamos hacer esto, pero debemos hablar de tu situación aquí. Mamá dio un paso adelante, con una sonrisa tensa. Encontramos unos papeles en nuestra caja fuerte. Un testamento anterior que tus abuelos firmaron hace años, dejándolo todo a tu padre como su único hijo. Lo hemos verificado con un abogado. También tenemos papeles que muestran que la casa ya está a nombre de papá. Valeria añadió con alegría, el fideicomiso que crees que lo protege todo, parece que no es válido con un testamento previo. Papá me extendió la carpeta. No somos irrazonables. Te damos hasta el viernes para recoger tus cosas. Ya tenemos un comprador para la casa. Miré sus rostros Mag y la carpeta de lo que estaba segura de que eran documentos falsos, y una extraña calma me invadió. ¿De verdad creéis que lo permitiría? Pregunté en voz baja. Su confianza titubeó momentáneamente, pero papá se recuperó. Esto va a pasar, te guste o no. El viernes, Olivia, fuera para el mediodía. Mientras se iban, les dije, antes de hacer algo irrevocable, deberíais consultar a un mejor abogado, uno que sepa la diferencia entre un testamento genuino y una falsificación. La cara de papá se oscureció. No me amenaces, jovencita. No eres la única que sabe de leyes. Con esa última pulla, se fueron, confiados en su victoria. Llamé inmediatamente a Jaime Torres, un colega del despacho especializado en casos de fraude, y le expliqué la situación. Tráeme esos documentos si puedes conseguir copias, dijo. Esto suena a falsificación de manual. Los siguientes 2 días me preparé para la confrontación que sabía que vendría. Reuní todos los documentos del fideicomiso, contacté con el banco y la empresa de seguridad, y formé un pequeño equipo de profesionales legales dispuestos a ayudar. El jueves por la noche, me senté en el columpio del porche, el lugar favorito del abuelo, y sentí su presencia a mi lado. No dejaré que se lleven tu legado, prometí al aire nocturno. Ni un pedazo. Cuando mi familia se fue con sus amenazas y documentos falsos, pasé a la acción. Mi formación legal se activó junto con los instintos protectores que mis abuelos habían cultivado. Esto ya no era solo por una herencia. Era por honrar mi promesa de proteger el legado de mis abuelos y enfrentarme a años de manipulación y exigencias. Primero,
Llamé a Jaime Torres, el mejor litigante de mi despacho y especialista en fraudes. ¿Puedes venir esta noche?, le pedí. Mi familia intenta robar el patrimonio de mis abuelos con documentos falsificados. Me dan hasta el viernes para desocupar. Jaime llegó en 1 hora con su asistente legal. Expuse todo: los documentos del fideicomiso, los historiales médicos de mis abuelos mostrando que eran competentes al firmar, el diario donde documenté el comportamiento sospechoso de mis padres y mi relato de las afirmaciones fraudulentas que acababan de hacer. Si lo que te mostraron es lo que pienso, están cometiendo varios delitos, dijo Jaime, serio. Falsificación, fraude, intento de robo por engaño. Mi siguiente llamada fue a Nuria Hoffman, quien ayudó a crear el fideicomiso. Están haciendo su jugada, y es tan descarada como temíamos, le dije. Nuria se mantuvo tranquila. El fideicomiso es inexpugnable, Olivia. Pero deberíamos solicitar una orden judicial urgente para evitar que registren escrituras o transferencias fraudulentas. La redactaré esta noche y la presentaré mañana a primera hora. Con mi equipo legal movilizado, tomé medidas de seguridad prácticas. Llamé a un cerrajero que cambió todas las cerraduras de la casa esa tarde. Luego contacté con una empresa de seguridad para instalar cámaras en todas las entradas. Para la noche, la casa estaba protegida contra accesos no autorizados. Hice una última llamada al banco, confirmando que todas las cuentas estaban protegidas y marcadas para actividad inusual. El gerente, que conocía a mis abuelos desde hacía décadas, se horrorizó por mi situación y puso alertas personalmente en todo lo relacionado con el patrimonio. Al caer la noche, organicé toda la documentación del fideicomiso, creando copias en diferentes ubicaciones. Una en la caja fuerte de casa, otra con Jaime, otra con Nuria y copias digitales en un almacenamiento en la nube cifrado. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar con llamadas de mis padres y Valeria. Las dejé ir al buzón de voz. Los mensajes comenzaron educados, con papá sugiriendo que habláramos como adultos, pero pronto derivaron en amenazas. No tienes idea de con quién te estás metiendo, gruñó el último mensaje de papá. Soy tu padre, y me respetarás. Esa casa y el dinero son míos por derecho, y los tendré de una forma u otra. A la mañana siguiente, me reuní con un equipo legal más amplio, reunido por Jaime y Nuria. Sofía Rodríguez, especialista en litigios patrimoniales, revisó nuestros documentos y estrategia. Su afirmación de que un testamento previo tiene prioridad sobre el fideicomiso no tiene base, confirmó. Una vez que los bienes se transfieren a un fideicomiso irrevocable, ya no forman parte del patrimonio para ser distribuidos por testamento. Cualquier abogado competente lo sabría, lo que sugiere que o tienen un abogado pésimo, o más probablemente, ninguno legítimo. Desarrollamos un enfoque en varios frentes. Primero, la orden judicial para evitar transferencias de propiedad. Segundo, una carta de cese y desista sobre sus reclamaciones fraudulentas. Y tercero, preparación para una posible demanda por acoso y fraude si persistían. ¿Y los documentos que dicen tener?, pregunté. El supuesto testamento anterior y la transferencia de propiedad. Si intentan registrarlos, los impugnaremos inmediatamente como fraudulentos, explicó Sofía. Tenemos pruebas sustanciales de las intenciones de tus abuelos a través del fideicomiso debidamente ejecutado, sus historiales médicos mostrando competencia mental, tu diario y testigos como Margarita que pueden confirmar sus deseos claros. Mientras el equipo legal trabajaba, reuní pruebas sobre el historial de mala conducta financiera de mis padres. Con investigación y contactos de la universidad, documenté las 2 quiebras de papá, un embargo fiscal y un juicio de menor cuantía contra mamá por un negocio fallido donde tomó inversiones sin entregar productos. Para el jueves por la tarde, la desesperación de mi familia era evidente. Valeria publicó un mensaje en redes sociales, afirmando que había manipulado a nuestros abuelos enfermos y robado el legado familiar. Etiquetó a familiares lejanos y vecinos antiguos, intentando ganar apoyo público contra mí. Mis padres fueron más directos, presentándose sin avisar en mi despacho, exigiendo hablar conmigo. Cuando la recepcionista explicó que estaba en el juzgado, se negaron a irse, causando tal alboroto que la seguridad los escoltó fuera. Mis colegas, conmocionados pero solidarios, reforzaron su apoyo. El incidente solo fortaleció su determinación de ayudarme. Más tarde, un vecino preocupado me contó que papá había ido puerta por puerta en mi calle,
diciendo que estaba mentalmente inestable y buscando apoyo comunitario para su toma de la propiedad. Por suerte, la mayoría de los vecinos conocían a mis abuelos y a mí desde hacía años y sospechaban de estos familiares preocupados que rara vez veían. Mientras se acercaba el viernes, me preparé para todas las contingencias. Jaime estaría conmigo en la casa, junto con Nuria, una notaria y Margarita, lista para testificar sobre el estado mental y los deseos de mis abuelos si fuera necesario. Contacté con la policía local, explicando la situación y pidiéndoles que estuvieran listos para responder si mi familia intentaba entrar por la fuerza o causar disturbios. El agente tomó notas detalladas y prometió priorizar la dirección. Finalmente, instalé dispositivos de grabación legales en las principales estancias, asegurando que cualquier confrontación quedara documentada. Cataluña requiere consentimiento de ambas partes para grabaciones, pero puse carteles visibles en todas las entradas indicando que se grababa audio y vídeo, cumpliendo el requisito de notificación. La noche del jueves apenas dormí, repasando escenarios. Pero bajo la ansiedad había una certeza sólida. Estaba haciendo exactamente lo que mis abuelos habrían querido, protegiendo el hogar que mantuvieron con cariño durante generaciones contra quienes solo veían dinero. El viernes amaneció claro y luminoso, una hermosa mañana de primavera que contrastaba con la tormenta familiar que se avecinaba. Me levanté temprano tras una noche inquieta, me duché y vestí con cuidado un traje azul marino, poniéndome automáticamente los pendientes de perlas que la abuela me dio para mi graduación, para días importantes, dijo. Este lo era. A las 8:30, mi equipo de apoyo estaba reunido. Jaime llegó primero, trayendo café y una confianza tranquilizadora. Lo tenemos todo cubierto legalmente, me recordó. Hoy solo se trata de mantener tu posición. Nuria vino después con la notaria, Patricia, una mujer seria que había presenciado cientos de disputas de propiedades. Margarita llegó poco después, dándome un abrazo maternal antes de instalarse en la cocina, donde empezó a hornear por estrés, llenando la casa con el aroma de rollos de canela. Sofía Rodríguez completó el equipo, trayendo copias de la orden judicial urgente otorgada el día anterior, que prohibía registrar transferencias de propiedades relacionadas con el patrimonio, por si intentaban ir directamente al registro. Nos posicionamos estratégicamente. Yo recibiría a mi familia en el porche delantero, el umbral simbólico que querían cruzar. Los demás permanecerían dentro, fuera de la vista inicial, pero listos para intervenir. La carpeta con todos los documentos del fideicomiso, la orden judicial y pruebas del estado protegido del patrimonio estaba en la mesa junto al columpio del porche, un contrapunto visual a los papeles fraudulentos que mi familia traería. A las 11:45, 15 minutos antes de su ultimátum para mi desalojo, un todoterreno negro se detuvo en la acera. Detrás llegó un camión de mudanzas, su motor rugiendo al aparcar en doble fila en la estrecha calle. Varios vecinos pausaron su jardinería para observar el espectáculo. Papá salió primero del todoterreno, vestido con un traje algo apretado que probablemente consideraba impresionante, con gemelos ostentosos. Mamá lo siguió, con el rostro serio y gafas de sol de diseño ocultando sus ojos. Valeria salió última, casi saltando de emoción, con el móvil en la mano, lista para grabar su victoria. Detrás, dos hombres bajaron del camión de mudanzas, visiblemente incómodos al notar la tensión. Papá les hizo un gesto impaciente para que avanzaran. Me levanté lentamente del columpio, con la carpeta en la mano, y esperé. Que vinieran a mí, a mi territorio, el hogar que mis abuelos me confiaron. Justo a tiempo para presenciar tu partida, gritó papá mientras se acercaban por el sendero. Espero que estés lista y con las maletas hechas. Agitó la carpeta que llevaba, presumiblemente con sus documentos falsos. Me mantuve en silencio, erguida en lo alto de las escaleras del porche mientras se acercaban. Varios vecinos se acercaron, intuyendo el drama y preocupados por mí. Trajimos un camión para ayudarte con tus cosas, añadió mamá con una voz falsamente dulce, diseñada para proyectar preocupación familiar a los vecinos. Sabemos que esto debe ser duro. Cuando llegaron al pie de las escaleras, hablé por fin. Antes de que avancéis, debo informaros que esta propiedad está bajo vigilancia de audio y vídeo, y hay testigos dentro de la casa. Todo lo que digáis o hagáis se está grabando. Eso los detuvo momentáneamente. Papá se recuperó primero, su sonrisa tensa. Siempre tan dramática, Olivia. Esto no cambia nada. Tenemos documentos legales que nos dan la propiedad de esta casa.
Agitó su carpeta de nuevo. ¿Te refieres a tus documentos falsificados? Pregunté con calma. Los que supuestamente anularon un fideicomiso irrevocable establecido hace más de un año cuando mis abuelos estaban vivos y legalmente competentes. La sonrisa de mamá vaciló. Valeria miró insegura entre sus padres. El guión claramente no iba como planeado. La cara de papá se oscureció mientras subía los primeros 2 escalones. Ahora escúchame. Esta casa es mía. Mis padres querían que la tuviera. Lo que les hiciste firmar cuando estaban enfermos no cambia eso. En ese momento, la puerta principal se abrió detrás de mí, y Jaime salió, seguido por Nuria, Sofía, Patricia y Margarita. La visión de 5 adultos, claramente profesionales y preparados, frenó a papá en seco. Señor Martínez, dijo Jaime amablemente. Soy Jaime Torres, abogado del fideicomiso familiar Martínez. Creo que estaba a punto de acusar a su hija de fraude e influencia indebida. Continúe, por favor. Estamos grabando para el juzgado. La boca de papá se abrió y cerró sin emitir sonido. Mamá lo agarró del brazo, susurrando urgentemente. Los hombres del camión de mudanza se movieron incómodos, uno mirando su reloj. Quizás deberíais decirles a los de la mudanza que no serán necesarios hoy, sugerí en voz baja. Ni nunca. Encontrando su voz al fin, papá farfulló. Esto es ridículo. Tengo derecho legal a esta propiedad. Lo tengo aquí. Agitó la carpeta de nuevo, pero no hizo ademán de abrirla. Sofía dio un paso adelante, imperturbable. Como abogada del patrimonio, debo informaros que hemos obtenido una orden judicial urgente que prohíbe registrar transferencias fraudulentas relacionadas con este patrimonio. Mostró una copia de la orden. Además, debo advertir que presentar documentos falsificados ante una institución financiera o una oficina gubernamental es un delito en Cataluña, castigado con hasta 5 años de prisión. El color se desvaneció del rostro de papá. Mamá intentó otro enfoque. Olivia, cariño, claramente hay un malentendido. Solo queremos lo mejor para la familia. Tal vez podamos hablarlo en privado, sin tanta gente. No hay nada que discutir, dije con firmeza. Los abuelos crearon el fideicomiso familiar Martínez para proteger sus bienes y legado. Todas las propiedades e inversiones están en el fideicomiso, del que soy fiduciaria designada. Fue su elección, tomada libremente mientras estaban sanos. Cualquier documento que tengáis diciendo lo contrario es fraudulento. La frustración de papá estalló. Esto no ha terminado, Olivia. Soy tu padre. Eso cuenta legalmente. Pelearé hasta el Tribunal Supremo si es necesario. Haré que todos sepan cómo manipulaste a 2 ancianos. Tu reputación quedará arruinada. Jaime dio un paso adelante. Señor Martínez, ¿está amenazando con presentar demandas frívolas y difamar? Eso constituiría acoso y posiblemente extorsión. Debo añadirlo al registro. El conductor del camión se acercó con cautela. Señor, estamos cobrando por horas. ¿Movemos algo o no? Papá lo ignoró, su rostro contraído por la rabia. Ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitar una risa incrédula. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Me abandonasteis a los 5 años. Los abuelos me criaron, me quisieron, me enseñaron todo lo importante sobre la vida y la familia. Solo aparecíais cuando necesitabais dinero o pensabais que había algo que ganar. La verdad quedó suspendida en el aire. Incluso Valeria parecía incómoda, bajando su móvil, sin grabar más la humillante escena. Tengo algo más que deberíais escuchar, dije, sacando mi teléfono. Reproduje la grabación de su conversación en el jardín durante los últimos días del abuelo, sus voces claras mientras planeaban aprovechar la confusión de la abuela y excluirme. Mamá jadeó. La cara de papá se volvió de un morado alarmante. Eso es ilegal, balbuceó. No puedes grabar sin permiso. En realidad, intervino Nuria, la ley catalana permite grabar si la persona que graba es parte de la conversación o tiene consentimiento de una parte. Olivia estaba presente y consintió su propia grabación. Es totalmente legal. Para entonces, varios policías habían llegado, respondiendo a llamadas de vecinos preocupados por la confrontación. Mientras se acercaban, papá pareció entender al fin la inutilidad de su posición. Esto no ha terminado, siseó,
retrocediendo por las escaleras. La familia no debería tratar así a la familia. En eso estamos totalmente de acuerdo, respondí suavemente. Los agentes preguntaron si había algún problema. Expliqué brevemente que mi familia había hecho suposiciones erróneas sobre la propiedad y que todo estaba bajo control. Mi equipo legal aportó contexto, mostrando los documentos del fideicomiso y la orden judicial. Derrotados pero aún desafiantes, mis padres y Valeria volvieron a su todoterreno. El camión de mudanzas se fue, su misión incumplida. Mientras se alejaban, no sentí triunfo, solo una profunda tristeza por lo que la familia debería haber sido, pero nunca fue en mi caso. Margarita me apretó el hombro. Tus abuelos estarían muy orgullosos, dijo suavemente. Muy orgullosos. De pie en el porche que construyó mi abuelo, rodeada de personas que mostraron más cuidado y lealtad que mis parientes de sangre, supe que tenía razón. Esto nunca fue por dinero o propiedades. Fue por honrar el verdadero significado de la familia y las promesas que hacemos a quienes amamos. Tras la confrontación, hubo muchos asuntos prácticos que atender. Jaime presentó la documentación para crear un registro permanente de la validez del fideicomiso y mi posición como fiduciaria. Nuria ayudó a asegurar más protecciones legales contra futuros desafíos. La policía local, ahora al tanto, añadió patrullas extras por la casa durante semanas. Sorprendentemente, la fiscalía contactó conmigo sobre presentar cargos por intento de fraude y falsificación. Tras mucho reflexionar, decliné perseguir cargos penales contra mi propia familia, no por afecto, sino porque sabía que mis abuelos habrían querido que tomara el camino más noble. La fiscalía respetó mi decisión, pero mantuvo el expediente abierto por si acaso. Durante meses, viví con ansiedad persistente, sobresaltándome con ruidos inesperados y revisando constantemente las cámaras de seguridad. Mis padres intentaron contactarme unas veces más, alternando entre amenazas de pleitos interminables y súplicas de lealtad familiar. Finalmente, cuando quedó claro que el fideicomiso era inexpugnable y que tenía pruebas de sus intenciones fraudulentas, las comunicaciones cesaron. Vivir sola en la casa que antes estaba llena del calor y la sabiduría de mis abuelos era a la vez un consuelo y una fuente de dolor. Cada habitación guardaba recuerdos. El abuelo leyendo en su sillón junto a la chimenea, la abuela tarareando en la cocina mientras preparaba la cena del domingo, ambos bailando lentamente al son de discos antiguos en el salón cuando pensaban que yo estudiaba arriba. El silencio a veces era abrumador. Me encontraba hablando en voz alta con ellos, pidiendo guía o compartiendo mi día como cuando estaban vivos. A veces imaginaba escuchar la risa profunda del abuelo o percibir el leve aroma del perfume de la abuela. El duelo, descubrí, no sigue un camino lineal. Regresa inesperadamente, desencadenado por un sonido familiar o el cambio de estaciones. Reconociendo que necesitaba ayuda para procesar todo, comencé a ver a la doctora Liliana Pérez, una terapeuta especializada en duelo y trauma familiar. Sus preguntas suaves me ayudaron a desenredar las emociones complejas: duelo por mis abuelos, ira hacia mis padres, traición, culpa por desear a veces una familia normal y una profunda soledad sin fondo aparente. Lo que experimentas es un duelo complicado, explicó la doctora Pérez. No solo lloras a tus abuelos, sino también la pérdida de la idea de familia como debería ser. Es una doble pérdida significativa. Trabajando con ella, aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor, a reconocer que su codicia y manipulación reflejaban sus defectos, no un fallo mío. Lo más importante, entendí que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Mis colegas del despacho se convirtieron en una fuente inesperada de apoyo. Jaime y su esposa Naomi me invitaron a cenas navideñas. Sofía me visitaba regularmente con café y charlas. Incluso los socios senior, normalmente reservados, mostraron su apoyo con mentoría e inclusión en casos importantes. 6 meses después de la confrontación, tomé la difícil decisión de renovar partes de la casa. No para borrar la presencia de mis abuelos, sino para combinar su legado con mi futuro. Mantuve la biblioteca del abuelo intacta, con sus libros y su cómodo sillón de cuero, pero convertí un dormitorio sin usar en un despacho moderno. La cocina de la abuela siguió casi igual, aunque añadí electrodomésticos nuevos que ella habría disfrutado probando. El cambio más significativo fue crear la beca Enrique y Marta Martínez en mi Facultad de Derecho, dedicada a apoyar a estudiantes interesados en derecho de mayores y protección de poblaciones vulnerables.
Usar una parte de los activos del fideicomiso así me pareció correcto, una continuación de su espíritu generoso y una forma de crear algo positivo de nuestra dolorosa historia familiar. Mi vida profesional también evolucionó. Basándome en mi experiencia, enfoqué mi práctica exclusivamente en derecho de mayores y planificación patrimonial. Trabajar con familias para crear fideicomisos y medidas protectoras que evitaran el tipo de explotación que mis padres intentaron fue profundamente satisfactorio. Cada cliente protegido era una pequeña victoria, un efecto positivo del legado de mis abuelos. Lentamente, construí una nueva familia a mi alrededor. Margarita seguía visitando regularmente, ahora más amiga que empleada. Mis vecinos, testigos del drama en el porche, se acercaron más, invitándome a fiestas del barrio y eventos comunitarios. Me uní a un club de lectura mensual, encontrando conexión a través de historias compartidas, como con mis abuelos. 2 años después de la confrontación, recibí un sobre sin remite. Dentro, una breve nota de Valeria: lo siento por lo que pasó. Ellos se equivocaron. Yo me equivoqué. Te echo de menos. Sin pedir dinero ni mencionar la casa o el patrimonio, solo un reconocimiento que parecía genuino. Tras mucho pensarlo, respondí con una nota igual de breve: gracias por decirlo. Importa. No invité a más contacto, pero dejé la puerta ligeramente entreabierta. Si algo surgiría, estaba por verse, pero el intercambio fue un pequeño paso hacia la sanación, si no la reconciliación. En cuanto a mis padres, no he tenido contacto desde ese día. A veces veo sus nombres en la carpeta de spam o noto una llamada perdida de un número desconocido que podría ser suyo. He aceptado que probablemente nunca tendremos una relación sana. Esa aceptación, aunque dolorosa, ha sido liberadora. La lección más profunda de este viaje ha sido entender que la familia no garantiza automáticamente amor o lealtad. La verdadera familia, ya sea por sangre o por elección, se construye con respeto, honestidad y cuidado genuino. Mis abuelos me mostraron qué significa la familia de verdad, y en su ausencia, he encontrado formas de honrar ese legado creando mi propia familia elegida de amigos y mentores. Todavía me siento en el columpio del porche algunas tardes, especialmente en primavera, cuando el jardín que amaba la abuela estalla en flores. La casa ya no se siente vacía, sino llena de recuerdos y nuevas posibilidades. El fideicomiso que crearon mis abuelos protegió más que una propiedad, preservó una base desde la que pude reconstruir y crecer tras la pérdida. Para quienes enfrenten desafíos similares con familia y herencias, mi consejo es simple: documentad todo. Fiaos de vuestros instintos y recordad que protegeros contra la explotación honra a quienes realmente os amaron. Mantenerse firme contra quienes abusan de los vulnerables no es egoísta, es un acto de valentía e integridad. ¿Habéis tenido que protegeros a vosotros o a alguien querido de familiares que mostraron su verdadera cara cuando había dinero de por medio? Compartid vuestra experiencia en los comentarios. Saber que no estamos solos en estas situaciones difíciles puede ser muy sanador. Y si esta historia os ha tocado, dadle a me gusta, suscríos y compartidla con alguien que pueda necesitar saber que defender lo correcto, incluso contra la familia, es a veces la elección más amorosa que podemos hacer. Gracias por escuchar mi historia, y que encontréis la fuerza para proteger lo que más importa en vuestras vidas.